¿Qué vimos en la clase pasada? Dejamos varias asignaciones. Entre ellas estaba, ya la hice, no, tú no la copiaste. Entre la primera asignación que teníamos para el día de hoy estaba realizar en su cuaderno la conjugación de los 5 verbos en presente, pasado y futuro. Acá tenemos un ejemplo de lo que vamos a hacer. Vamos a conjugar el verbo, por ejemplo, en este caso el verbo cantar en pasado. Yo canté, tú cantaste, él cantó, ella cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantaron. En el presente sería yo canto, tú cantas, él, ella, nosotros cantamos, ustedes cantan y ellos cantan. En el futuro sería yo cantaré, yo cantaré, tú cantarás, él cantará, ella, nosotros cantaremos, ustedes cantarán y ellos cantarán. Había también una actividad donde debíamos identificar los errores de mayúscula y escribir las oraciones correctamente. Esta parte la vimos en la clase pasada, donde se utilizan la mayúscula. Esta imagen yo se la envié por el WhatsApp para que realizaran la tarea en casa. El próximo domingo iremos a caminar al Mirador Sur. ¿Ve la diferencia? Mirador está en mayúscula, como te había dicho, sur, y la palabra el. Juan Pablo Duarte es uno de los padres de la patria. Se escribe en mayúscula también. La otra actividad que teníamos era esta. Acá hay una lista de palabras y dice que debemos colocar los verbos que están acá afuera, estos verbos, donde corresponden en el cuadro. Acá va pasado, presente y futuro. Y lo que están acá lo vamos a colocar donde vamos. Y habíamos quedado de trabajar en el libro las páginas de la 20 a la 29. La parte de lengua española de la 20 a la 29 para socializar en clase. Y terminarlo aquí, cualquier duda e inquietud. En estas páginas lo que hay son conversaciones y de esas conversaciones hay algunas preguntas, hay palabras para buscar, sobre todo es lectura y análisis de textos, de diálogos. Recuerden que el tema central es el diálogo, las conversaciones. En el día de hoy vamos a trabajar la estructura de la conversación, empezando por qué es la oración. Recuerden que estuvimos viendo, ¿verdad? Ya vimos qué es el verbo. Hoy vamos a ver qué es la oración, qué es un enunciado, qué es una oración. Pues una oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea completa. En una conversación, cada vez que comunicamos un mensaje que se entiende por sí solo, estamos usando oraciones. La oración se compone de dos elementos, el sujeto y el predicado. Para que la oración tenga sentido, necesita sus dos partes. El sujeto
es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Es de quién o de quienes se habla en la oración. Y es quien realiza la acción del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos la oración: Juan Pablo Duarte fundó la Trinitaria. ¿De quién habla en la oración? ¿Quién fundó la Trinitaria? Pues el sujeto de esta oración es Juan Pablo Duarte. Recordando que el sujeto es de lo que se dice o de quien se habla en la oración. El predicado es lo que se dice del sujeto. El predicado incluye lo que es el verbo. El verbo está dentro del predicado. Y es la parte más importante del predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto o lo que hace. Por ejemplo, las ballenas jorobadas llegan a Samaná cada año. ¿Qué están diciendo del sujeto? En este caso el sujeto o de lo que están hablando es las ballenas jorobadas. ¿Qué dicen de las ballenas jorobadas? Que llegan a Samaná cada año. En este caso, ¿dónde está en esta oración, dónde está el verbo? Vemos el verbo acá, llegan. Llegan el verbo a Samaná cada año. Lo que se dice de las ballenas. Bien. Entonces, como actividad, acá tenemos 4 oraciones. En estas 4 oraciones se me pide que identifique el sujeto y el predicado. ¿Cómo lo voy a identificar? Pues leo la oración y subrayo de azul el sujeto y de rojo el predicado. Vamos a ver la primera, dice: los estudiantes de Santiago visitaron el monumento. Los estudiantes de Santiago visitaron el monumento. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla en esta oración? De los estudiantes de Santiago. Entonces lo marco de color azul, el sujeto, los estudiantes de Santiago. El predicado es lo que se dice del sujeto, que dice que visitaron el monumento. Entonces, el sujeto, el predicado, perdón, lo marco de rojo. Y listo. Y eso vamos a hacer con las demás oraciones. Vemos que en esta diapositiva, ¿verdad?, ¿qué palabra está mal usada en el texto? ¿Cuáles son las palabras que están mal usadas en el texto? Pues vamos a leer. Hoy vamos a limpiar la cocina. Él cocina. Pero mamá, yo quiero jugar en la patio. Papá, primero ordenamos la sala, después juegas. Vemos, por ejemplo, él cocina, ¿verdad? Vamos a limpiar el cocina. Hay un error ahí, sería la cocina. Pero mamá, yo quiero jugar en la patio. La patio. Eso está mal, sería el patio. Bueno. Primero ordenamos lo sala, después juegas. Lo sala. El papá será que quiso decir que primero se debe arreglar la sala y después puedes salir a jugar. El, la y lo. Hoy vamos a ver los artículos. Los artículos. Los artículos. Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo. Estos pueden ser el, la, los, las, un, una,
unos, unas. Acompañan al sustantivo para especificarlo y así determinar si es conocido o no. Y para marcar el género, si es masculino, él, o femenino, la. Y el número, si es singular cuando estamos hablando de uno o es plural. Vimos, ¿verdad?, que se dividen en artículos definidos o determinados, que son los que se usan cuando nos referimos a algo específico, que es conocido por el hablante y por el oyente. Por ejemplo, pásame el libro. Pásame el libro. Estoy hablando de un libro concreto que ambos sabemos cuál es. Bien. Los artículos definidos son el, la, los, las. También están los artículos indefinidos o indeterminados que se usan cuando nos referimos a algo no específico o que se menciona por primera vez. Estos son un, unos, una, unas. Por ejemplo, necesito un libro. No estoy especificando qué libro necesito. Puede ser un libro cualquiera, no uno en particular. Necesito un libro. Ahora, necesito el libro. ¿Ven la diferencia? Bien. Continuamos con el artículo neutro lo. En español, este artículo nunca acompaña a un sustantivo, porque no hay sustantivos neutros, sino que se usa para sustantivar adjetivos o conceptos abstractos. Por ejemplo, lo bueno de la clase es el profesor. No sabes lo difícil que fue. No tiene ningún sustantivo, sino que el adjetivo está sustantivado. Bien. Vamos a ver aquí los sustantivos. Recordamos, son palabras que utilizamos para referirnos a las personas, los animales, las cosas, las ideas o los sentimientos. Las niñas son sustantivos porque nos referimos, ¿verdad?, a una persona. Los sustantivos tienen género y número. Género y número. El género de un sustantivo puede ser masculino cuando se trata de hombre, el género masculino, y femenino cuando se habla de mujer. Masculino, David, coche, perro. Femenino, Ana, calle, condesa. La calle, la señora, la condesa, femenino. Masculino, David, el coche, el perro. Y el número de un sustantivo puede ser singular o plural. Singular cuando trata de una sola cosa. Por ejemplo, vemos que aquí hay un error. En el mapa conceptual aquí hay un error, vamos a tacharlo. Porque si es singular sería niñas. Esta S que está de más no puede ir acá. Porque es cuando hablamos de una niña, niña. Casa, mi casa, jabalí. Y el plural cuando se refiere a más de dos. Vamos a ver la diferencia. Niña, cuando hablo de una,
cuando hablo de varias, niñas o niños. Ve el plural. En este caso el plural se coloca con la S. Niños. Pueden ser 10. Los niños. Casa, cuando hablo de una, el singular. Y en el plural, casas. En el singular tenemos jabalí. En el plural se escribe jabalíes cuando hablo de varios. Los jabalíes corren en la selva. Bien, el jabalí se quedó dormido. Jabalí cuando es en singular un solo animal y en plural jabalíes. También vimos en la clase, bueno, vamos a ver otro ejemplo de género. Cuando hablo de personas o animales, el hombre, ¿verdad que le dije? El hombre masculino, el hombre. Aquí tenemos el hombre masculino y singular porque habla de un solo. La mujer. El padre, la madre. El padre, la madre. El caballero, la dama. El marido, la mujer. El padrino, la madrina. Debemos tener esto claro. Cuando se habla del varón, o masculino, es cuando se trata de él y el femenino de ella. El singular, como dijimos, se refiere cuando es uno, el árbol, ¿verdad? El número puede ser, dijimos, singular o plural. Cuando se trata de un solo elemento, una cosa, una persona, se escribe en singular. El árbol. No puedo escribir los árboles, ¿verdad que no? Porque los es para plural, los árboles. Está mal. ¿Por qué? Porque los es para plural cuando se refiere a varios. Los árboles, aquí sí, ¿verdad? Porque son varios. Los árboles están cosechados con muchos frutos, por ejemplo. Los árboles crecieron rápido. El árbol tiene muchas manzanas. Singular cuando me refiero a uno y plural cuando me refiero a varios. Aquí tenemos una pequeña práctica. Escribe el nombre de los siguientes dibujos en singular y plural. ¿Qué tengo aquí? Exacto, tenemos un lápiz. Entonces tengo que escribir. Vamos a ver qué tengo que escribir acá. El lápiz. Un lápiz, lápiz. ¿Cómo se escribe lápiz? Bueno, vamos a escribirlo aquí para más grande. Lápiz. Lápiz. Y del otro lado, ¿qué tengo? Lápices, ¿verdad? Tengo lápices. Porque son dos, entonces lo escribo. Lápices. Y ahí vemos la diferencia de cuando hablo de un solo y cuando hablo de varios. En singular, el lápiz y el plural, los lápices. Entonces aquí vamos a seguir en el cuaderno, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? Pues lo escribo.
estrella, estrella, estrellas. ¿Cuál es la diferencia? Pues acá se le agrega una S al final porque son varias y se debe escribir en plural. Estrellas, león, leones y así sucesivamente. Esto deben hacerlo en su cuaderno. Para la casa vamos a escribir un diálogo escolar. Esta es la tarea, escribir un diálogo, una conversación que se puede dar en la escuela y deben marcar con colores el sujeto y el predicado. Recordamos que vimos al inicio de la clase que el sujeto es lo que se dice o de quien se habla. El sujeto es de quien se habla o de quien se dice algo en la oración. Y el predicado es lo que se dice de este sujeto. Entonces, un ejemplo, aquí tengo un ejemplo de la conversación, por ejemplo. Es una conversación que se da entre la maestra y los alumnos. Esto es un ejemplo. La maestra dice, hoy vamos a estudiar en el aula. Profesora, el lápiz no escribe bien. Yo necesito la goma para borrar. Está bien. Después revisamos los cuadernos. Entonces, ¿qué debo hacer? Marcar el sujeto y el predicado en mi diálogo. El sujeto de quien se habla. Hoy vamos a estudiar en el aula. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto no está escrito explícitamente en la oración, porque el sujeto en este caso son nosotros. Ella quiso decir, la maestra, que todos vamos, o sea, nosotros vamos a estudiar en el aula. En este caso es explícito. Entonces, el predicado, ¿cuál sería? Vamos a estudiar en el aula. Entonces, marcamos el predicado. Vamos a estudiar en el aula. Profesora, el lápiz no escribe bien. Aquí sí tenemos un sujeto de a quién se le habla, a la profesora. Y el predicado, el lápiz no escribe bien. No, es incorrecto. El lápiz sería el sujeto, porque es de quien se habla. El lápiz. No se escribe bien, sería lo que se dice del sujeto. ¿Ves? Es para que vean cómo se da en el diálogo. Recuerden que la conversación es nuestro tema principal. Y esto es un ejemplo de lo que van a hacer. Primero ustedes van a redactar un diálogo. Puede ser entre los compañeros, entre la maestra y un estudiante, como ustedes prefieran. Y luego, en las oraciones van a marcar el sujeto y el predicado. Luego tenemos otra actividad para trabajar lo que es el número. El singular y el plural, perdón. Acá tiene un ejemplo singular cuando hablamos de uno. El niño, un ratón, la caja, una llave. El plural, los niños, unos ratones, las cajas, unas llaves. Aquí está el plural, pero también tenemos los artículos, tanto definidos como los indefinidos. Unos ratones, un ratón. Los niños, una llave. Bien, entonces dice la primera actividad, completa con un, una, unos, unas. La primera palabra dice plato. Una plato.
unos platos. No, ¿por qué? Porque está en singular. Entonces sería un plato. Entonces yo coloco un plato. Un plato. El artículo debe estar en singular porque la palabra está en singular, entonces el artículo que le corresponde debe estar también en singular. Entonces, flores, yo veo cuál es el artículo que le corresponde a cada palabra y la coloco delante. La segunda actividad dice, lee estas oraciones y busca los nombres en plural. Dice, Rocío guarda sus botas en el armario. ¿Dónde están los libros? Hay unas nubes muy negras en el cielo. Dale estas manzanas a Pedro. Van a leer las oraciones y pueden marcarlo el plural. La actividad número 3 dice, lee, piensa y elige si es singular o plural. Hay una lista de 5 palabras y ustedes van a marcar con una S si es singular o una P si son plural. Perros, terraza, plantas, sillón, plátanos. Esa está fácil, no le voy a decir. Para la tarea de la casa se dejó asignada lo siguiente. Primero, vamos a elaborar oraciones. Vimos, ¿verdad?, lo que era en la clase pasada, la conjugación de los verbos. Vamos a seguir trabajando. Porque al crear oraciones estábamos trabajando con los artículos, verbos y directamente casi con todo lo que hemos visto en la clase. Entonces, tienen una lista de verbos. Con estos verbos van a crear una oración en cada tiempo verbal. Pasado, presente y futuro. Para cada verbo, una oración en cada tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo el verbo correr y se me pidió que hiciera una oración en pasado. Los niños corrieron en el parque. ¿Qué puedo ver en esta oración? Bueno, que el sustantivo está en plural, que es el artículo, que es género masculino, los niños. El verbo corrieron en el parque. También tengo lo que es el sujeto, los niños, y el predicado corrieron en el parque. ¿Ven? Por eso le digo que vamos a trabajar con todo lo que aprendimos o estamos repasando. Ahora la oración en presente. María corre por el parque. Igual tengo el sujeto, el predicado corre en el parque. Tengo el sustantivo María, que es el que se refiere a una persona. Este sustantivo es femenino porque se trata de una hembra. Bien. En el futuro, el 26 de enero celebramos el natalicio de Duarte. ¿De qué hablo en esta oración? Del natalicio de Duarte. ¿Qué digo de esto? Que lo vamos a celebrar el 26 de enero. Entonces, este es mi sujeto y este es mi predicado. ¿De quién hablo? Del género masculino y en singular porque es un natalicio. Bien. Y así vamos a hacer con cada una de los verbos. Lo van a conjugar utilizando todo lo aprendido. Muy bien, hemos llegado al
final de nuestra clase de lengua española del día de hoy. Recuerden realizar las actividades que se han dejado y nos vemos el martes si Dios los permite.